Hola, buen día, licenciado. Nos presentamos mi grupo sobre el tema analista de Big Data. Como integrantes tenemos a Bruno Ticón Aquino, José Luis Sanabria Calle, Raúl Iván Quispe Tancara y mi persona, Alfredo Vladimir Guantomamani. En esta oportunidad hablaremos sobre todo lo referido a lo que es los componentes de lo que es un analista en Big Data. Como introducción, veremos un poco de las distintas revoluciones de la industria, comenzando por la primera revolución industrial, la cual nos dice que una máquina de vapor de notoria antigüedad, apodada Puffing Billy, quien dio paso a la primera revolución industrial, abarcó en Europa y en Norteamérica desde mediados del siglo XXVIII hasta avanzado el siglo XIX. El referido fue un periodo en el que las sociedades agrarias y rurales comenzaron a transformarse en industriales y urbanas. Las industrias del hierro y de los textiles, junto con el desarrollo de la máquina de vapor, desempeñaron un rol central en el inicio de la revolución industrial. En esta primera revolución, lo que se destaca fue el uso de la máquina de vapor, Como segunda revolución, ahora tenemos y tuvo lugar entre 1870 a 1914, justo antes de la Primera Guerra Mundial. Fue el periodo de crecimiento para las industrias preexistentes y la expansión de otras nuevas, como el acero, el petróleo y la electricidad. El uso de energía eléctrica para crear la producción en masa. Los principales avances tecnológicos durante este periodo incluyeron el teléfono, bombilla, fonógrafo y el motor de combustión interna. Ya pasando a lo que es la tercera revolución industrial, tenemos la revolución digital, que se refiere al avance de la tecnología, desde dispositivos electrónicos, mecánicos, analógicos, hasta la tecnología digital disponible a la actualidad. La era comenzó durante los años 80 y está en curso. Los adelantados durante la tercera revolución industrial incluyen el ordenador personal, Internet y la tecnología de información y comunicación, TICs. En esta revolución se podría decir que se empezó a utilizar la tecnología más en un uso personal que en un uso empresarial. Llegamos a lo que es la cuarta revolución industrial, que es en la cual daremos hincapié, ya que es y se basa en la revolución digital, la cual representa nuevas formas en que la tecnología se integra en las sociedades e incluso en el cuerpo humano.
está marcada por los avances tecnológicos emergentes en varios campos que incluyen robótica, inteligencia artificial, nanotecnología, computación cuántica, biotecnología, Internet de las cosas y vehículos autónomos. En el libro La Cuarta Revolución Industrial, el profesor Klaus, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, describe cómo esta cuarta revolución es fundamentalmente diferente de las tres anteriores, que se caracterizaron principalmente por los avances en tecnología. Estas tecnologías tienen un gran potencial para continuar conectando a miles de millones de personas a la web, mejorar drásticamente la eficiencia de las empresas y organizaciones y ayudar a regenerar el entorno natural a través de una mejor gestión de activos. Dominar la cuarta revolución industrial fue el tema de una de las reuniones anuales llevadas a cabo el 2016 del Foro Económico Mundial en Davos, Klosters, Suiza. Según Segal, la cuarta revolución industrial ofrece únicas para mejorar la comunicación humana y la resolución de conflictos. La frase cuarta revolución industrial utilizó por primera vez en 2016 en el Foro Económico Mundial. Los objetivos de nuestro tema son: objetivo general. El presente trabajo tiene por objetivo describir al analista de Big Data en un entorno actual y moderno, para que así tengamos una noción básica y clara de lo que se dedica el profesional en cuestión. Objetivo específico: interpretar las características y las funciones de un analista en Big Data. Comparar al analista de sistemas con el analista en Big Data. Tener una mejor visión sobre lo que es el Big Data y para qué funciona. Estos objetivos serán estudiados en nuestro tema. Responderemos tanto al objetivo en general como a los objetivos específicos, dando respuesta así las diferencias que hay entre un analista de sistemas como un analista en Big Data, y más aún en el tiempo moderno que vivimos. Los objetivos que abarcaremos en la presente exposición serán: objetivo general. El presente trabajo tiene por objetivo describir al analista de Big Data en un entorno actual y moderno, para que así tengamos una noción básica y clara de lo que se dedica el profesional en cuestión. Objetivo específico: interpretar las características y las funciones de un analista en Big Data. Comparar al analista de sistemas con el analista en Big Data. Tener una mejor visión sobre lo que es el Big Data y para qué funciona. Marco teórico. ¿Qué es Big Data y análisis? Big Data es un campo que trata las formas
de analizar, extraer información sistemática o tratar con conjuntos de datos que son demasiado grandes o complejos para ser tratados por software de aplicación de procesamiento de datos tradicional. Los datos con muchos campos ofrecen un mayor poder estadístico, mientras que los datos con mayor complejidad pueden conducir a una mayor tasa de falsos descubrimientos. Los desafíos del análisis de Big Data incluyen la captura de datos, el almacenamiento de datos, el análisis de datos, la búsqueda, el intercambio, la transferencia, la visualización, consulta, actualización, privacidad de la información y fuente de datos. El Big Data se asoció originalmente con 3 conceptos clave: volumen, variedad y velocidad. El análisis de macrodatos presenta desafíos en el muestreo, por lo tanto, antes solo permitía observaciones y muestreo. Por lo tanto, los macrodatos a menudo incluyen datos con tamaños que exceden la capacidad de procesamiento del software tradicional en un tiempo y valor aceptable. El uso actual del término Big Data tiende a referirse al uso del análisis predictivo, análisis del comportamiento del usuario o ciertos otros métodos avanzados de análisis de datos que extraen valor de Big Data, y rara vez a un tamaño particular de conjunto de datos. Analista de Big Data es el responsable de interpretar y realizar descubrimientos en base a grandes volúmenes de información. Continuando, veremos las competencias de un analista de Big Data. Para ser competente en el área de Big Data, primeramente debemos ser expertos en alguno de estos ámbitos: matemática, estadística o informática. Además, debemos poseer una gran cantidad de capacidad de resolución de problemas. Debemos analizar y explicar lo que ha visto sin entrar en conceptos científicos, de manera que los demás lo entiendan. Analizar datos y predecir comportamientos futuros. Tener conocimiento en programación, ser capaz de expresar la información en lenguajes informáticos. Tener facilidad para las matemáticas en los ámbitos del álgebra lineal, cálculo y probabilidad. Además, debemos tener creatividad, iniciativa, planificación y control, pensamiento lógico, análisis y predicciones, capacidad de detección de patrones, conocimientos de probabilidad y estadística, facilidad para las matemáticas y los números, actualización permanente en las tecnologías, al cargo de forma tal de proponer e instrumentar. Actividades que realiza el analista en Big Data. Entre las actividades tenemos administración del almacenamiento distribuido. Esto quiere decir que debemos administrar el sistema con una cantidad muy grande de datos y debemos saber regularlos y guardarlos de forma que no se pierda ninguna de esta información. Realización de un análisis del entorno y diseño de un sistema de reporte para la visualización de los datos, principalmente en la materia de inteligencia de negocios. Para que la empresa tenga buenos resultados, se debe analizar estos números.
para posibles proyecciones en un futuro. Desarrollo de consultas con base de datos utilizando SQL o PLSQL, dependiendo de la base de datos, sea relacional o no relacional, sea SQL o no SQL, se debe realizar consultas a los macrodatos y estos a su vez deben responder las distintas dudas que tengamos. Utilización de herramientas como Hadoop, Hive o Peak. La más compatible dependiendo del sistema operativo que tengamos y utilicemos, podríamos abarcar una de estas tres sistemas. Desarrollo de programas estadísticos, preferentemente utilizando lenguaje como R o Python. Hoy en día, los lenguajes más utilizados para usar son Python y R, que nos ofrecen librerías tales como el análisis de los macrodatos o Business Intelligence, inteligencia de negocios. Conocimientos necesarios según el puesto. Se debe tener dominio de arquitectura de software, metodología de almacenamiento masivo, ya que manejaremos distintas bases de datos añadidas a un macrodato. Debemos tener facilidad de dominio en el software que manejemos, ya sea un sistema libre o un sistema privativo. Esto quiere decir que el analista en Big Data debe tener conocimientos suficientes para solventar cualquier problema en la empresa. Conocimiento de ingeniería y estadística. Cabe recalcar que el conocimiento que se adquiere matemático o estadístico debe ser de alto rango. No debe dudar el analista en Big Data de hacer cualquier movimiento en los datos, ya que estos repercutirán en la empresa, llevándola al fracaso o al éxito. Conocimientos de base de datos relacionales y no relacionales. Ambas bases de datos ofrecen distintas características, ventajas y desventajas, por lo cual el analista de base de datos, en este caso sería el analista Big Data, tendrá que resolver cualquier problema que se ocasione en la empresa respecto a la base de datos. Conocimientos de lenguajes de consultas de SQL, ya que él será el analista de la base de datos, como es de Big Data, debe poseer un alto conocimiento en consultas SQL. Conocimiento de programación, especialmente en lenguajes orientados a estadística. Los lenguajes orientados como R o Python pueden ser de gran ayuda, ya que estos ofrecen librerías y hacen que el manejo del programa sea más ameno y familiarizado con el analista de Big Data. Muy bien, buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición, vamos a ver en esta oportunidad las aplicaciones entonces que se tienen del Big Data y de un analista Big Data para la realización de diferentes operaciones, ¿no? Una de estas es la detección de fraudes, por ejemplo. El fraude es uno de los problemas más importantes que se tiene en el mundo tecnológico, no tanto en sistemas de información como en el mundo bancario, y es muy complejo de detectar, ¿no?, cuando se están violando las reglas o las leyes. Por esto las empresas han comenzado a desarrollar y destinar esfuerzos para desarrollar procesos de alto volumen y complejidad para poder prevenir este tipo de actividades delictivas, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos más llamativos de aprovechamiento de herramientas digitales para el desarrollo de fraudes o el descubrimiento de fraudes o lavado de dinero y corrupción es el caso de los papeles de Panamá, ¿no? Donde
un grupo de periodistas reconocidos ha tenido acceso a varios terabytes de información confidencial de una agencia de abogados que se encargaba de realizar procesos al margen de la ley a nivel internacional, ¿no? Entonces, mediante estas indagaciones se ha logrado identificar una alta cantidad de fraudes que existían, ¿no? De diferentes personalidades, empresas que han salido a la luz. Por ejemplo, las empresas e instituciones, como manejan altos volúmenes de información, tienen en sus manos todo lo necesario para evitar el fraude. Solo que para esto necesitan realizar procedimientos correctos que sean cada vez mejores y más eficientes, ¿no? Esto en cualquier tipo de área que maneje información. Sin embargo, los bancos son aquellos que pueden desarrollar altos sistemas en tiempo real para analizar el comportamiento de los clientes, sus operaciones bancarias, los pagos de tarjetas de crédito que se realizan y las transferencias de fondos, ¿no? Mediante estos patrones de cambios o de transferencias de pagos se puede detectar operaciones fraudulentas que puedan realizarse. Otro tipo de aplicaciones de los analistas Big Data es el campo educativo. Big Data en el campo educativo se va a referir a la importancia que se tiene en el Learning Analytics, es decir, en base a la minería de datos o Educational Data Mining, y la búsqueda de patrones, ¿no? Para analizar la información de los estudiantes, sus posibilidades de comprensión en su entorno, las necesidades que están surgiendo, y todo esto con la finalidad de poder optimizar el aprendizaje que desarrollan los estudiantes, ¿no? Esto tal vez en el tema de aplicaciones o ejecución de clases a nivel virtual. En el marketing, ¿no? Una de las más grandes aplicaciones del Big Data. Todos los días nosotros accedemos a Internet, sea para trabajar, estudiar, comprar o simplemente para tener momentos de ocio, ¿no? Esta interacción que nosotros tenemos constantemente con todas las redes sociales y las diferentes páginas de consumo, de consulta, revelan información valiosa, ¿no? Sobre nuestras tendencias, sobre nuestras preferencias y sobre nuestros hábitos de consumo. Es decir, ¿no? Nosotros al ir poniendo me gusta a diferentes acciones en Facebook, por ejemplo, ir reportando y registrándonos a diferentes páginas, tal vez mediante nuestras cuentas de Google, vamos dando información valiosa, ¿no? Sobre nuestros gustos y tendencias. Incluso sobre nuestra música, ¿no? En diferentes plataformas, YouTube, Spotify, en diferentes videos que vamos viendo, vamos dando información sobre nuestras características. Esta información que nosotros vamos dando, ¿no? Esos comentarios, esos me gustas, son utilizados para el marketing directamente, ¿no? Así es posible analizar nuestras preferencias y mediante estas cumplir con las expectativas de los consumidores, ¿no? Es decir, informarnos directamente sobre las cosas que de seguro nos van a llamar la atención. Bueno, de seguro a todos les ha pasado, ¿no? Que alguna vez están facebookeando o poniendo algunas situaciones en Google que están buscando y de repente les comienza a aparecer publicidad sobre eso que han ido buscando, ¿no? Entonces a mí me pasa muy frecuentemente y bueno, es lo que aprovecho también, ¿no? Cuando quiero que me lleguen ofertas tal vez de algo, entonces me pongo a buscar sobre eso y a Facebook y Google hacen el resto, ¿no? Ya me van llegando las ofertas de todo lo que yo necesito. Todo lo que hacemos mientras estamos conectados damos contenido, ¿no? Vamos ofreciendo nuestro contenido, vamos ofreciendo nuestros mensajes, nuestras características para que estas empresas analicen, ¿no? A través de Big Data, los analistas de Big Data se van a encargar de hacer estas operaciones, estos algoritmos que se encarguen de analizar toda la información que va fluyendo en la red, ¿no? De todas las personas. Programas para el análisis de Big Data, ¿no? Un analista de Big Data debe conocer mínimamente los siguientes programas, ¿no? Bueno, estos son los más conocidos, por lo menos para las aplicaciones en Big Data. Python, ¿no? Un lenguaje de programación que es de código abierto, orientado a objetos, el cual tiene amplias bibliotecas, ¿no? Para facilitar la legibilidad, comprensión e implementación de códigos para el análisis de datos y estadísticas. Python se ha vuelto el lenguaje de programación bandera para el análisis de datos, ¿no? Entonces, si alguien quiere volverse analista de datos, debemos iniciar por conocer el lenguaje de programación Python. El lenguaje R, ¿no? Este término se refiere a un sistema planificado y coherente en su totalidad, el cual dispone de una gran variedad de características técnicas para el manejo efectivo de datos, ¿no? Entonces, otro software que compite con Python, tal vez en la línea de ver cuál es mejor para estadísticas o recolección y análisis de datos, es el lenguaje R.
Tenemos también otros menos conocidos como es Elasticsearch, que es un software de Big Data que se va a encargar de buscar en todas nuestras bases de datos soluciones factibles a los problemas que tengamos. Y bueno, es un motor de búsqueda y analizador de datos en masa, ¿no? Hadoop, que es un programa de código abierto que facilita el almacenamiento y procesamiento de gran cantidad de datos dentro de una red, es decir, que permite obtener conocimiento sencillo mediante estudio y análisis de información masiva. Las ventajas de utilizar el análisis o ser un analista de Big Data nos va a ayudar a la mejora en la toma de decisiones, ¿no? Mediante el conocimiento de la información y con la alta estructura de datos que se tiene, se puede interpretar y ayudar a las organizaciones a poder tomar decisiones. Feedback a tiempo real, es decir, poder tener una retroalimentación inmediata. A través del Big Data podemos recibir datos a tiempo real y contar con información ágil, veloz, que nos va a permitir a tiempo real analizar las tendencias de resultados que tengamos de diferentes tipos de actividades, ¿no? Como ser campañas publicitarias, resultados de nuestras estrategias de ventas. Entonces, nos permite tener información oportuna. Conocimiento del mercado, ¿no? Entonces, a través del Big Data y de los análisis de Big Data vamos a poder tener un conocimiento amplio del mercado, los consumidores y adelantarnos a sus necesidades. Es decir, con el análisis, por ejemplo, de los gustos que tiene una persona, nosotros podemos adelantarnos a las cosas que necesiten, ¿no? Es decir, ya ofrecerle de antemano lo que sabemos que va a necesitar. Y es una tecnología del presente y definitivamente una tecnología que está avanzando para el futuro. La ciencia de datos va a ser un elemento diferenciador entre el éxito de las empresas actuales, ¿no? Toda empresa que no use Big Data para análisis de datos en un futuro va a quedar rezagada, ¿no? Respecto al resto. Las desventajas, una de las desventajas va a ser que tal vez se tenga un exceso de datos. Estos datos se van a almacenar y si se analizan indiscriminadamente va a ser un ruido que no va a apoyar a las operaciones de la empresa, ¿no? Entonces los profesionales encargados de estas operaciones tienen que tener amplio conocimiento para poder desarrollar y hacer análisis correctos, ¿no? Ciberseguridad es un punto muy importante en las desventajas, ¿no? Porque al tener una alta cantidad de datos se tiene también una alta responsabilidad de protegerlos adecuadamente, ¿no? De seguro han podido escuchar los casos, ¿no? de filtración de información, por ejemplo de Facebook. Algún hacker ha podido ingresar a las bases de datos que se tenían y se ha podido robar correos electrónicos y contraseñas, ¿no? de un grupo grande de personas. Entonces el manejo de esta información es delicada, ¿no? Y una pérdida de esta puede traer consecuencias gigantes y devastadoras para un sector del mercado. Otra de las desventajas van a ser las políticas de protección de datos, ¿no? Es decir, que existen en diferentes países y diferentes regulaciones políticas de protección de datos, ¿no? Es necesario que se tenga estas políticas y es necesario que todos los países establezcan estas políticas de protección de datos, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia no tenemos una política clara de protección de datos, de protección de la información y de seguridad de la información, ¿no? Entonces es un punto que nos hace falta todavía desarrollar como país. Y por último, la tecnofobia, ¿no? Como todo nuevo avance tecnológico, siempre existe una serie de desinformación respecto a lo que sucede, ¿no? Entonces, estas actividades, por ejemplo, de recolección de datos no es algo nuevo, es algo que está surgiendo desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Con el tema de Facebook y las redes sociales, pero ahora está tomando más énfasis y tal vez un poco más de impacto, ¿no? Por lo que a veces la mala publicidad o la desinformación de la gente hace que tengan un miedo a estas situaciones, ¿no? Pero tal vez son miedos que son inevitables, ¿no? Porque son actividades que se van a desarrollar, quieran o no, porque el avance y el uso de Internet no va a frenarse, ¿no? Y no va a detenerse. Es más, simplemente va a crecer. Vamos a dar el paso a nuestro siguiente compañero. Papel del analista Big Data en auditorías o proyectos Big Data. Es evidente que Big Data está cambiando la forma en la que nos relacionamos, la forma en que se hacen negocios o la manera en la que las organizaciones resguardan, acceden y proporcionan información. Los datos son recopilados de diversas fuentes, se realiza a cualquier hora, en cualquier lugar, siendo el origen más habitual las redes sociales, los sitios web, el Internet de las cosas principalmente.
Por ello, las organizaciones están invirtiendo fuertemente en tecnologías Big Data, ya que ofrece grandes posibilidades de negocio, y en la ciencia de los datos proporciona técnicas, métodos y herramientas para el tratamiento y observación de datos. Debido a estas razones, a la hora de realizar auditorías a proyectos Big Data, es fundamental la participación de los analistas Big Data o Big Data Analysts, por su especialidad en el análisis e interpretación de datos. Estos datos son usados en informes de auditoría que finalmente servirán en la identificación de problemas de forma más comprensible para la toma de decisiones y para obtener nuevas estrategias dentro de la organización. Sin duda, un analista Big Data debe desarrollar mucho sus competencias en matemáticas y estadísticas con el fin de obtener conocimientos para un análisis exhaustivo y completo de los datos con los cuales está trabajando. Dentro de los proyectos Big Data, se puede clasificar a proyectos Big Data aquellos que cumplen con las 5 V del Big Data. Dentro de estas características tenemos el volumen, que es una característica que genera constantemente mayor información, mayor cantidad, mayor volumen de las diferentes fuentes que se tiene principalmente en Internet. Tenemos la velocidad. Estos datos que se van generando desde muchas fuentes se generan de manera veloz. La velocidad es muy alta. Esto provoca un flujo de datos muy difícil de gestionar con un software tradicional. Variedad. Debido a la naturaleza unificadora del Big Data, se debe gestionar la información que llega de muy diferentes fuentes. Esto supone que incluso siendo datos estructurados, tal estructura es diferente en cada fuente, lo que supone un nuevo reto para los analistas Big Data, es decir, uniformar la variedad de datos que se pueden tener. Valor. Debido a la inmensa cantidad de datos, el procesamiento debe tener especial cuidado en la elección de los datos que realmente son importantes para la empresa, para las organizaciones y para sus futuras operaciones. Una buena definición de objetivos y estrategia previa al almacenamiento de datos ahorrará mucho tiempo de cómputo y facilitará la gestión a largo plazo. Veracidad. El último valor refiere a que los datos relevantes y verdaderos son los más importantes y debe haber una alimentación pertinente por parte de ellos. No podremos realizar analíticas útiles si muchos de los datos entrantes provienen de fuentes falsas o con errores en su información. Entonces, los proyectos que cubren estos valores son denominados Big Data, y las fuentes, como lo dijimos, son los datos en Internet, datos móviles, datos de Internet de las cosas, que está tomando realmente mucha importancia en el tema de Big Data, datos sectoriales recopilados por empresas especializadas, como datos en el tema de medicina, datos en temas económicos, datos en temas específicos, ¿no? Como el COVID, por ejemplo, que seguro ha ido generando bastante conjuntos de datos a nivel mundial para poder realizar información especializada al respecto. Y datos experimentales. Marco de trabajo de un analista Big Data en proyectos de Big Data. El analista Big Data básicamente se rige dentro del marco de trabajo de la ciencia de datos, que tiene estos 6 componentes: la adquisición de datos o la data acquisition,
el procesamiento de datos, la integración de datos, el modelo analítico, la validación o test y la presentación de los datos. El analista Big Data tiene incidencia en los últimos 4 puntos. ¿De qué manera? En integración de datos, prácticamente la extracción, la transformación y la carga, que es el proceso de esta integración de datos, se genera mediante el diseño y mantenimiento de sistemas de datos y bases de datos, es decir, apoyadas en herramientas que me permitan integrar o unificar de los diferentes tipos de orígenes de datos toda la información en bases de datos o sistemas de datos conocidos. El modelo analítico. Aplicando minería de datos, que es data mining, modelo de datos, análisis estadístico, análisis de datos y machine learning, entonces nosotros realizamos filtros sobre los datos para poder obtener unos datos más precisos que sean de mayor relevancia para la organización. Entonces, el analista Big Data tiene un trabajo fuerte en esta etapa, pero se apoya en varios métodos y de hecho en varias aplicaciones y metodologías. Validación. La validación de los datos o del conjunto de datos extraídos frecuentemente nos invitan a que nos apoyemos en aplicaciones como R o SAS o consultas SQL o bien administración de bases de datos para poder realizar validaciones de la información importante que estamos buscando. También nos podemos apoyar en Machine Learning a este nivel. Presentación. Como última etapa, el analista Big Data debe realizar una presentación mediante gráficos, mediante dashboard, historiales sobre la información estratégica, principalmente para que ésta ayude en la toma de decisiones o resolución de problemas o nos indique qué información nos puede ayudar a mejorar cosas que quizás no habíamos pensado como organización. Otra de las tareas importantes es la construcción la indicación de lineamientos y especificaciones para un sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, toda información, todo activo de información que tenemos dentro de las organizaciones deben tener o deben estar establecidos en un plan de seguridad de la información y estar controlados mediante un sistema de seguridad de la información. El analista Big Data, dentro de las recomendaciones de auditoría, debe indicar esto a las organizaciones para que ellos tomen en cuenta estos criterios y procedan a realizar un resguardo muy cuidadoso de los activos de información. Dentro de estos lineamientos podemos indicar la seguridad física, que básicamente nos indica cómo debemos cuidar el perímetro donde tenemos almacenada nuestra información, la información crítica, la información sensible, así como los equipos o las instalaciones donde se procesa esta información. Entonces es muy importante garantizar la seguridad de estos activos dentro de este perímetro y de acuerdo al resultado de una previa evaluación de riesgos que se tiene que realizar para poder garantizar esta seguridad física. Además, esta seguridad física tiene que estar acompañada de controles físicos. Se deben proteger las áreas que se consideren necesarias
con controles apropiados que garanticen que solo el personal autorizado tenga acceso a estos ambientes o a estos equipos que nos ayudan en el procesamiento de la información. También debemos garantizar protección contra amenazas externas y medioambientales, aplicando planes, procedimientos contra desastres naturales, siniestros u otro tipo de ataques intencionados u otros ataques como inundaciones, fuegos o explosiones. Protección del equipamiento físico. El equipamiento físico debe protegerse para reducir los riesgos provenientes de amenazas medioambientales y peligros provocados por accesos no autorizados. La idea es minimizar los riesgos del acceso a esta información mediante una seguridad física apropiada. Seguridad lógica. La seguridad lógica nos invita a que nosotros realicemos un cuidado mediante software de seguridad o lo que conocemos como seguridad informática. Apliquemos criterios y políticas de seguridad mediante software, es decir, por ejemplo, generalmente el tema de Big Data siempre se almacena en servidores y estos servidores sí o sí tienen que contar con niveles de seguridad. Precisamente tienen que tener servidores en una zona DMZ desmilitarizada, tienen que contar con firewalls para el control de accesos y tienen que contar con roles para establecer los accesos correspondientes a la información que se encuentra almacenada. La seguridad en recursos humanos. Esta seguridad es muy importante porque uno de los principales puntos fracos de mellar o ir en contra de una información confiable, de una información íntegra, son los recursos humanos propios que se tienen dentro de la organización. Entonces se tiene que trabajar bastante en temas de ética laboral, en temas de acuerdos de confidencialidad de la información, en el manejo de la información, en la devolución de la información, en los mecanismos de vinculación de los recursos humanos y en los mecanismos de desvinculación de los recursos humanos. Porque recordemos, los accesos tienen que ser bastante controlados y gestionados por la parte informática, por la parte gerencial, para que se pueda establecer una seguridad muy fuerte dentro de la organización. Entonces, bajo estas recomendaciones, el analista Big Data debe establecer documentos para las organizaciones con el fin de que estas organizaciones vayan aplicando estos criterios, estas políticas de seguridad de los activos de información y estén preparados de esta manera para futuras auditorías, con el objetivo de que no se encuentre prácticamente sorprendida la organización cuando alguno de estos recursos esté en un nivel no muy protegido, ¿no? Entonces es importante que el analista Big Data recomiende, establezca en el caso de que no haya, y principalmente se apoye en los estándares de seguridad de la información, en los estándares de protección de datos y en los estándares de análisis de datos desde la perspectiva de la auditoría.